¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos una vez más a la clase de aritmética. El día de hoy nosotros hemos visto por Zoom el tema de división y voy a hacer la grabación para que ustedes puedan repasar si es que algo no quedó claro el día de hoy. Y vamos a comenzar con una pequeña historia. Su mamá llega de hacer unas compras, la mamá de Lupita llega a hacer unas compras y le dice: Lupita, te traigo una sorpresa. Y cuando va Lupita se da cuenta de que su mamá le había traído una hamburguesa. Entonces Lupita dice: wow, qué rico esa hamburguesa. Y la agarra para poder comerla. Y está a punto de poder comerla, pero su mamá se da cuenta y le dice: hey Lupita, no, por favor, que todo no es para ti. Tienes que compartir con tu hermano Miguelito. Y le dice: pero mamita, ¿cómo voy a compartir? Tengo hambre. No, dame acá la hamburguesa. Vamos a compartir, le dice. Y entonces la mamá, ¿qué hace? Lo parte y lo parte en partes iguales. Quiere decir que cortó la hamburguesa y le repartió a los dos partes iguales, como ustedes se dan cuenta en la imagen. Entonces lo que yo voy a hacer el día de hoy es el tema de división. ¿Y en qué consiste la división? La división, se dan cuenta, dice la parte de Lupita y la parte de Miguelito. Pero ¿en qué consiste la división? La división es una operación matemática que consiste en repartir una cantidad, en este caso era una hamburguesa, en repartir una cantidad en partes iguales. Entonces lo que hizo la mamá de Lupita al inicio de esta clase es repartir la hamburguesa en dos partes iguales, para Lupita y para Miguelito. Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta es hoy que las partes de una división siempre deben ser iguales. La división puede aparecer en problemas de matemática, como la palabra repartir, compartir, que es lo que pasó en el caso al inicio, en el cuentito, distribuir también. O sea, son palabras claves donde tú tienes que recordar y decir: acá voy a operar y hacer la división. Pero la división también es una operación inversa a la multiplicación. ¿Qué quiere decir inversa a la multiplicación? Así como la suma era lo inverso de la resta y la resta, su operación inversa, era la suma, la multiplicación también tiene una operación inversa. Y en este caso es la división. ¿Qué quiere decir? Que la operación inversa de la división es la multiplicación. Y la operación inversa de la multiplicación es la división. Términos de la división. La división también tiene 4 términos importantes. De esa manera se va a dividir matemáticamente, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero estoy poniendo su representación gráfica. Ahí está, 2 palitos. Y comenzamos con el primer término. El primer término de una división, o sea, el primer número que se va a dividir en una división, se llama dividendo y aparece como la de mayúscula que está ahí. El segundo número con el cual se va a dividir, por ejemplo, 10 entre 2. El 10, que es el primer número, se llama dividendo. El 2, que es el segundo número, se llama divisor. Y ahí está. El resultado en una división se llama cociente. Y si en caso hay un número que sobra, o en caso la división, que ya lo vamos a ver más adelante, sea exacto o inexacta, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, su otro término es el residuo. Es lo que sobra al momento de dividir, si es que hay. ¿Está bien? Ahora miren, son 4 términos importantes en una división. Pero antes vamos a ver los tipos de división que hay. ¿Está bien? Vámonos con el primer tipo de división. La división inexacta. ¿En qué consiste la división inexacta? La división inexacta siempre tiene un residuo diferente a 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a dividir, siempre va a haber un residuo, un número que sobra. ¿Cómo es eso del número que sobra? No entendí. Te voy a explicar con un ejemplo dónde están las palomitas que están ahí. Hay 11 palomitas que está ahí y yo lo quiero repartir en 2 grupos. Grupito del cuadrado azul que está acá y cuadrito del color fucsia que está ahí.
O sea, las 11 palomas yo lo voy a repartir en dos grupos. Cuando se dice repartir, ¿qué era? Era una palabra clave. Se refiere que yo voy a dividir. ¿Qué quiere decir? Que esas 11 palomas se va a dividir en dos grupitos que ustedes vean. Entonces yo digo, una paloma para ti, otra paloma para ti, otra para ti y otra para ti. Otra para acá, ahí está, en el azul y otra en el fucsia. A ver, una en el fucsia, ahora una en el azul. Recuerda que las cantidades deben ser iguales. En una división se reparte en partes iguales. Una para acá y el otro para allá. Y ahora esa palomita que sobra, si lo pongo acá en el azul, pero Miss, usted me ha dicho que solamente se puede dividir en partes iguales. Y en el azul hay 5 palomitas y en el fucsia también hay 5 palomitas. Ahí están las partes iguales. Si yo le agrego uno al azul, habría 6 palomitas arriba y 5 abajo. Y no se divide de esa manera. Cuando uno divide, se divide en partes iguales. Pero Miss, entonces me sobra una palomita. Claro que sí, eso que sobra se llama residuo. Cuando en una división hay un número que sobra, se llama división inexacta. Y eso que sobra se llama, esta palomita, se llama residuo. Y ahora dice, en el ejemplo, al dividir 11 palomas entre 2, porque he dividido 11 entre dos grupos, me sobró una paloma. Y cuando te sobra, ¿de qué división se trata? De la división inexacta. Y ahí está. Miss, entonces usted ha dividido 11 entre 2. Entonces, 11 entre 2, ¿qué sería? ¿En cuántos hay en cada grupito? 5. Entonces sería 11 entre 2, sería 5. Y me sobra uno que es mi residuo. Ahí está. La respuesta siempre va a estar acá, en lo que se forma en un solo grupito. Hay grupitos de 5. Entonces la división 11 entre 2 sería 5 con residuo 1 porque es lo que me sobra. Entonces de eso trata la división inexacta. Siempre debe haber un residuo que es diferente a hacer. En este caso es 1. El otro tipo de división es la división exacta. ¿Qué me dice la división exacta? La división exacta tiene como residuo 0. Es decir, no sobra nada, no hay residuo. El residuo es 0, es una división exacta. A ver, Miss, vamos a ver. ¿Cuántas palomitas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 palomas. Esas 10 palomas lo voy a dividir en dos grupos. A ver. Te das para acá, cuadro azul, cuadro fucsia. Ahí está, vamos a repartir en cantidades iguales. Y listo, mira lo que acabo de hacer. He repartido las 10 palomas que había en dos grupos. ¿Y me sobró alguna paloma? No, no me sobró nada. Cuando no hay residuo, o cuando es 0 el residuo, quiere decir que es una división exacta. Entonces, ¿qué puedo decir acá, Miss? Que 10 palomitas, 10, entre 2, porque se han formado dos grupos, ¿cuánto es? 5. Porque en cada grupito hay 5. Entonces 10 entre 2 sería 5. Ahí está. En el ejemplo, al dividir 10 palomas entre 2, no me sobró palomas porque es una división exacta. Entonces, eso quiero que entiendan, que ustedes han dividido 10 entre dos grupos y mi respuesta ha salido 5. ¿Por qué 5, Miss? Porque en cada grupito hay 5 unidades. Ahí está. Nosotros también el día de hoy hicimos un taller de división. Ya se utilizamos por ahí, vi en las grabaciones, por la cámara vi que había fósforos, que había menestras, han usado diferentes cosas que ustedes han podido tener en casa. Entonces vamos a comenzar con 4 ejemplos del taller que vimos el día de hoy. En realidad hicimos varios, pero vamos a hacer 4 de ellos. Y les pido que ustedes puedan practicar en casa. Entonces comenzamos con el primer ejercicio del taller. Me dice a mí 15 entre 5. Yo sé que 15, el primer número, se llama dividendo, que es el primer término de la división. Y el número con el cual se va a dividir se llama división. Y la respuesta de una división, ya lo dije, se llama cociente. Siempre la respuesta de una división va a ser el cociente. Entonces, me dice que 15 lo divide entre 5.
Como es entre 5, voy a formar 5 grupos como los que ustedes ven en la pantalla. 1, 2, 3, 4 y 5. Y yo voy a coger, en este caso yo voy a usar palitos de fósforo. Así que voy a coger mis 15 palitos de fósforo. Yo veo que en el video han estado haciendo con menestras, ¿no? Con todo lo que ustedes han podido conseguir ustedes en casa. Entonces en este caso yo voy a usar 15 palitos de fósforo. Y lo voy a dividir entre 5. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a repartirlo en 5 grupos con la misma cantidad. Porque de eso trata la división. Repartir en partes iguales. Entonces, como me dice que voy a repartirlo entre 5, yo cojo 5 cerillos. Cojo 5 cerillos. Recuerda que mi respuesta en una división es el cociente. Como yo me dice que divide entre 5, cojo mis 5 cerillos. 2, 3, 4 y 5. Y una vez que ya tengo mis 5 cerillos, le voy a decir, tú te vas a un ladito, en otro ladito se va tu cerillo, en otro ahí, en otro por acá y en otro. Las cosas que estén separados para que ustedes se puedan dar cuenta de los grupitos que van a formar. Ya repartí mis 5, de los 15 que tenía, cojo 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Y los voy a comenzar a repartir. Un grupito para acá, otro por acá, y así lo voy a repartir. Y por acá. Y una vez que ya repartí, cojo 5 más. Y te vas por acá, tú por acá, tú por acá, tú por acá y tú por acá. Y cuando me doy cuenta, no tenía ningún palito de fósforo. Entonces digo, si no me sobra ningún palito, quiere decir que es una división exacta, porque no hay residuo, entonces es una división exacta. ¿Y cuánto sería 15 entre 5? Solamente me fijo que todos los grupos tengan la misma cantidad. A ver, tienes 3, tienes 3, tienes 3, 3 y 3. Entonces 15 entre 5 sería 3. Ahí está. Porque es la cantidad que está en cada grupito. Entonces 15 entre 5 es 3. Comencemos. Recuerda que como la división es lo opuesto a la multiplicación, pero ¿cómo puedo saber yo que he dividido bien? Y lo hago inverso. 3, que me ha salido la respuesta. 3 por 5, ¿cuánto me da? 15. Ahí está. La respuesta por el divisor, que es el cociente por el divisor, me va a dar siempre el dividendo. 3 por 5, 15. Sí, es correcta mi división. Vamos a hacer otra división. Residuo 0, porque no me sobra nada. Ahora comienzo con 20 entre 6. El primer número, ¿cómo se llama? El primer término, dividendo. El segundo número que se divide, divisor. Y mi respuesta va a ser el cociente. Me dice 20 entre 6. También voy a usar palitos de fósforo. Agarro mis 20 palitos. Ahí separo. Tengo mis 20 palitos. Una vez que yo tengo mis 20 palitos, yo hago lo siguiente. Como me dice que lo divide en 6 grupitos, cojo mis primeros 6 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cojo mis 6 y digo, tú vas a formar un grupito, tú también otro, tú otro y así. Y lo voy separando. Ahí está. Ahí está. Y están mis 6 grupitos. Ahí está. ¿Qué hago yo? Cojo 6 más, porque voy a formar 6 grupitos. Cojo 6 palitos más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y le digo, tú te vas con el otro fosforito, tú también ahí en el otro grupito, y así lo comienzo a repartir. ¿Y ahora qué hago? Cojo 6 más. Cojo 6 más. Y le digo, tú te vas para acá, tú también para acá, tú para acá, tú también por acá y tú por acá. Y cuando me doy cuenta voy a coger 6 más, pero ya no hay 6. Me quedan solamente 2 palitos de fósforo. Entonces yo digo, ya yo puedo decir, tú te vas para acá y para acá. No, porque usted me ha dicho que cuando usted divide, tiene que repartirlo en partes iguales. Si usted coloca acá un palito y acá otro palito, acá tendría 4, 4, 3, 3, 3, 3. Y no puede hacer así porque la división siempre se reparte en partes iguales. Entonces, como ya no puedo formar 6 grupitos, porque me sobran 2 palitos nada más, yo digo lo siguiente, 20 entre 6, a ver, ¿cuántos hay en cada grupito? ¿Todos son igualitos? Sí, en cada grupito hay 3, ahí está. Pero mi residuo, ¿cuánto sería? De residuo 2, y ahí está.
Entonces 20 entre 6 sería 3, pero con residuo 2. Ya está. A ver, Miss, compruebe lo que usted hizo hace rato cuando comprobó. Ah, mira lo que yo voy a hacer. Mi respuesta lo multiplico por el divisor. 3, que está acá. A ver. 3, que está acá. 3 por 6, 18. Más 2 del residuo, lo que sobra, más 2 palitos que sobran. 18 más 2, 20. Y ahí está. Entonces, para comprobar, yo tengo que multiplicar. 3 por 6, 18. Más 2 palitos que me sobran, 20. 19 y 20. Ahí está. Vamos a ver otro ejemplo. Me dice 28 entre 4. El primer número, ¿cómo se llama? Dividendo. El segundo, divisor. Y mi respuesta va a ser el cociente. Me dice 28 entre 4. ¿Qué es lo que yo hago? Cojo 28 palitos que están ahí. Ya, cojo mis 28 palitos, selecciono, cojo mis 28 y lo voy a dividir en grupitos de 4. ¿Qué quiere decir? Agarro 4 palitos de fósforo. Si en caso ustedes tienen otros utensilios, muy bien. Cojo mis 4 y digo, tú formas un grupito, tú otro y tú otro. Cojo 4 más, tú formas un grupito, ahí está. Cojo 4 más y ahí está, uno para cada uno. Cojo 4 más, ahí está, uno para cada uno. Sigo cogiendo 4 más, ahí está. Muy bien. Sigo cogiendo y reparto uno para ti, uno para ti, uno para ti, uno. Sigo cogiendo otro más. Uno para ti, uno para ti, uno para ti y uno para ti. Y cuando me doy cuenta, ya no tenía más palitos. Y cuando no hay más palitos que me sobran, cuando no hay un número que me sobra, ¿qué quiere decir? Que es una división exacta. La anterior que vimos donde había residuo era una división inexacta. Y cuando no hay nada que es una división exacta. Entonces, ¿cuánto sería mi cociente? Ah, ¿cuántos hay en cada grupito? A ver, acá hay 7, acá hay 7, acá hay 7 y acá, ya sé. 28 entre 4 sería 7. A ver, Miss, compruebe. Ah, mi respuesta por el divisor me da el primer número. A ver, 7 por 4. Sí, 7 por 4 es 28. Y ahí está. Entonces, he dividido muy bien. Mi residuo, ¿cuánto sería? 0. ¿Por qué? Porque no me sobra ningún palito. Ahí está. Vamos con otra división. Es la última división. Nosotros hemos hecho varios en Zoom, pero esta es una de las últimas de nuestra diapositiva. Me dice 32 entre 3, ¿ya? ¿Qué es lo que yo hago? El primer número, ¿cómo se llama? Dividiendo. El segundo término en una división, divisor. Y mi respuesta, ¿cómo se llama? Cociente. Entonces yo hago lo siguiente. Tengo 32 entre 3. ¿Qué hago yo? Selecciono mis 32 cositas que tengo acá. Yo voy a seleccionar 32 palitos de fósforo. Ahí están mis 32 palitos. Y hago lo siguiente. Esa cantidad que es 32, que está acá, yo la voy a dividir en 3 grupitos. ¿Qué hago? Cojo mis 3 y le digo, toma acá, toma acá, toma acá. Formé mis 3 grupitos. Sigo cogiendo 3, toma tú, tú, tú. Sigo cogiendo 3 y ahí está. Sigo cogiendo 3 y ahí los reparto. Y vuelvo a repartir, y vuelvo a repartir, vuelvo a repartir, vuelvo a repartir. Ahí está. Y vuelvo a repartir. Y cuando me doy cuenta, ya no tengo para repartir. ¿Por qué? Porque me sobran 2 palitos, nada más. Y yo tengo que formar 3 grupitos y ya no puedo formar. Entonces, cuando no puedo formar 3 grupitos, nuevamente, pues ahí se queda fuera del grupito. Entonces, 32 entre 3 sería, a ver, ¿cuántos hay en cada grupito? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 32 entre 3 sería 10. ¿Y cuánto tengo de residuo? 2. A ver, Miss, compruebe. Recuerda, la respuesta, que es el cociente, se multiplica por el divisor, por el segundo número que se divide. A ver, 10 por 3, 30. Más 2 que me sobra, 31, 32. Ahí está, 32. Y acabo de comprobar mi división. Entonces, chicos, me dio mucho gusto en la mañana que cada uno de ustedes dividía rápidamente, ya sabía lo que era el cociente,
ya sabían que era un residuo. Entonces, ese ha sido nuestro taller del día de hoy del tema de división. Nos vemos.